esforzar. Vea el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versos 1 al 3. Dice la palabra de Dios. La revelación de Jesucristo. ¿Qué dice ahí? La revelación de Jesucristo. Que Dios le concedió. ¿A quién se le estaba concediendo? A Juan, siervo del Dios Altísimo. ¿Para qué? Para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y dice ahí, bienaventurado, 3 veces dichoso, 3 veces felices, los que oyen estas profecías y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Gloria de Dios. Cuando aquí se nos dice, deja ver si me cambia. Gloria a Dios. Cuando aquí se nos dice revelación, fíjate que comienza con esa palabra revelación. Tiene que ver con la palabra griega apocalipsis. Por eso el libro se llama Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Y significa revelación, descubrir, develar, mostrar algo y develarlo. Una realidad que no había sido antes percibida. Aquí se le está develando a Juan una realidad que va a ocurrir, que es una revelación, y se le va y se le revela a él y queda plasmada y escrita en esta santa palabra para que nosotros podamos recibir esta revelación también, porque como él, nosotros también somos siervos del Dios Altísimo. Amén. Esta revelación vino de Dios por medio de Jesucristo. Lo primero es que se le aparece y él ve a Jesucristo glorificado con su cinto de oro, sus pies bronce bruñidos, vestiduras resplandecientes. Y se le dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, futuro. Así es, para que no quede duda que lo que él está recibiendo viene directo de revelación de Dios. Amén. Y el propósito de la revelación era, y lo dice la Escritura, lo que leímos, mostrar a los siervos que los acontecimientos que deben de suceder, que debían de suceder, entre lo que fue y lo que será, y entre lo que fue la primera venida de Cristo, que ya había tenido cumplimiento. Y fíjate que fue profetizada también por siervos de Dios, profetas escogidos. Y se cumplió tal la descripción detallada de cómo iba a ser llevado un matadero, cómo iba a sufrir Jesucristo, cómo iba a ser el rey luego. Todo eso. Y entonces aquí se le dice, por eso es que él es el de ayer, hoy y siempre. Y es la revelación de lo que estaría ocurriendo en esa primera venida, y ahora se nos está descubriendo lo que va a ocurrir en la segunda venida de Cristo. Amén. Quiere decir que es algo que tenemos que ponerle mucha atención. Vamos a ver que cuando en este texto que leímos, Apocalipsis 1, 1 al 3, se utiliza la palabra tiempo, cuando ahí viene y dice, y declaró, dice en el 3, porque el tiempo está cerca. Dice, bienaventurado el que lee, guarda todas estas profecías y guardan lo que está escrito, porque el tiempo está cerca. Cuando buscamos ahí que dice en el original tiempo, se está refiriendo a tiempo en los propósitos de Dios y en el momento de Dios, que es lo que significa en griego
kairos, a un tiempo específico de cumplimiento de Dios. Y vemos que de hecho también en Lucas, en el Nuevo Testamento, capítulo 21, verso 8, Jesús le dijo también a sus discípulos, le dijo, mirad, que no seáis engañados, porque el tiempo, y aquí también se refiere al kairos y no al cronos, el tiempo está cerca. O sea, que el Señor le estaba ya anticipando a los discípulos que iba a haber un tiempo, un kairos, que se iban a cumplir las cosas que Él le estaba diciendo, que eran las señales que se iban a cumplir. Por lo general, en lo que se relaciona a las profecías, la utilización del término kairos, que esto lo que significa es tiempo, pero es en relación a una ocasión, a un periodo en específico. Y donde se utiliza el crono y el kairos, vamos a ver que en el caso del crono se acompaña con señalar etapas y periodos de tiempo, una cronología, que por eso se llama cronos. Y kairos es un tiempo que marca algo que está en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Por eso entendemos como iglesia, por la palabra de Dios, que estamos en un kairos, en un tiempo donde hay un propósito específico de cumplimiento para la iglesia y para el mundo completo. Amén. Vamos a seguir profundizando en esto. Y esto ha sucedido antes, ha habido kairos, donde Dios le ha hablado a los profetas, como dijimos, tanto para la primera venida de Cristo, como para anticipar. Allá en el Antiguo Testamento a Daniel se le dio también un kairos. Se le marcó y se le reveló un kairos de Dios. Y en el profeta Daniel se le revela en cuanto a la relación del tiempo kairos, y esto lo podemos ver en varios capítulos del libro de Daniel. Y muchos se les dice, esto es para un tiempo específico, esto no es para ahora, séllalo. De hecho, en Daniel 8:17 dice, pero él me dijo, Daniel, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. O sea, le está mostrando algo que es para un kairos especial, un tiempo específico, y se le dice que es para el tiempo del fin, porque ahí se le estaba revelando hasta las características que va a tener el anticristo. Que iba a ser un hombre que se iba a enseñorear, que iba a dominar el mundo, y se le dice hasta las características que iba a tener ese anticristo. En Daniel 11:35 se le dice, hasta el tiempo determinado, porque para esto hay plazo. O sea, que cada vez que ahí en Daniel se usa la palabra tiempo, significa un kairos, porque Dios le está revelando algo, pero le está diciendo, esto es para un tiempo de cumplimiento más adelante. Amén. Y finalmente en Daniel 12:4 se le dice, pero después que se le revelan todas estas cosas, y se les revela hasta la abominación desoladora que va a ocurrir cuando el anticristo, después que rompa el pacto a los 3 años y medio y se siente allí en el templo a querer adoración él y sacar todo lo que es objeto de culto a Dios, ahí a Daniel se le revela y se le dice después que se le dice todo esto, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, porque se le estaba dando un kairos, un cumplimiento que iba a suceder, que es el que estamos ya pasando de la semana 69 de revelación que se le dio a Daniel para entrar a la semana 70, y para entrar a la semana 70 surge la aparición del anticristo para firmar ese pacto entre muchos, que es Israel y el príncipe, que es el anticristo, que quiere destronar a Dios. Así que sabemos que todo esto, tanto desde el Viejo Testamento, se marcaban unos tiempos donde se iban a cumplir unas cosas, y se le decían a los profetas, como era a Isaías, a todos los profetas, a Daniel, que Dios les reveló, como a Juan, unos kairos y unos tiempos y las cosas que iban a suceder en ese tiempo. Así nosotros tenemos que estar bien pendientes, porque nosotros ahora mismo estamos dentro de un kairos de Dios. Amén.
vamos a ir profundizando en esto porque la Biblia establece, a través de estos textos que estamos analizando, un periodo de tiempo indicando kairos. Y hay una diferencia entre cuando se dice tiempo, refiriéndose a cronos, el cual habla de unos tiempos y periodos generales. ¿Qué quiere decir? Que crono, cuando se usa crono, cuando tú buscas en la palabra tiempo y se refiere a cronos y a no kairos, cronos expresa la duración de un tiempo, de un periodo de tiempo. Y está sujeto a un tiempo de estaciones, de una cronología, de que va a suceder una cronología, algo más general. Pues primero va a suceder esto y luego va a suceder esto otro. Una cronología dentro de un periodo grande de tiempo. La diferencia del kairos es que el kairos destaca ciertas y determinadas sazones de tiempo. Es más específico, es más directo, te señalan unos propósitos, unas épocas que se caracterizan, por lo que estamos viendo, unos acontecimientos específicos dentro del gran plan macro de Dios, porque el plan de Dios es macro, incluye hasta el último día de la tierra, en la tierra. Y cuando estamos hablando de kairos, pues nos están diciendo que es unos acontecimientos específicos dentro de ese programa de Dios que marcan un cumplimiento profético. Y uno lo puede ver, ocurrió, está ocurriendo esto, está ocurriendo. Y aquí me voy a detener para analizar lo que está sucediendo en base a esto de lo que es el kairos de Dios. Estamos viendo un cumplimiento que nos señala kairos. Estamos viendo a Israel, que es el reloj de Dios. Y estamos viendo toda la atención marcada en lo que es Israel y lo que se está despertando, que también nos habla la palabra, que los enemigos de Israel se estarían aliando. Estamos viendo que se acerca en este Cairo, ya estamos viendo el foco en Israel ya directo. Esta guerra que no es una guerra cualquiera, porque esta guerra nos está mostrando ya que va a haber lo que dice la palabra, unas alianzas y alineándose las naciones, quién está a favor de Israel, quién está en contra de Israel como enemigo de los judíos. Y también estamos viendo el odio que se está despertando contra los judíos, no importa hasta si están o no están allí por el mundo. Dicen ellos ahora mismo las noticias, cuando uno profundiza lo que está pasando, que ellos no se sienten ahora mismo seguros en ningún lugar, porque se está despertando ese espíritu antisemita, o sea, ante todo lo que es en contra de lo que es el pueblo judío. Y también no podemos descartar ni estar ajenos a todo lo que es de Dios, al cristianismo también. Por lo tanto, tenemos que saber que estamos dentro de un periodo que se está cumpliendo bien específicamente lo que la palabra decía con el pueblo de Israel, como las naciones actuarían contra Israel o a favor de Israel. Y estamos viendo también que en este momento muchos de los que estudian profecía dicen, podemos estar a punto de ver lo que Ezequiel 38 y 39 nos habla de esa guerra que va a haber antes de la de Armagedón. Porque Armagedón ya es cuando hace la aparición el anticristo y es la batalla final. Pero los estudiosos de profecía están diciendo, estamos ahí en un kairos donde podríamos ver el cumplimiento también que se le dio y se le reveló a Ezequiel en los capítulos 38 y 39. Y vemos que además de esta gran señal que sería suficiente para nosotros saber que estamos dentro de un kairos de Dios, también está la otra gran señal de la cual ahora mismo nosotros estamos siendo partícipes aquí.
que es que el evangelio se estaría predicando por todos los fines de la tierra y entonces vendría el fin. Y ahora mismo nosotros aquí, a través de esta transmisión, esto puede llegar al mundo completo. Y si se sube a YouTube, llega al mundo completo. Y esto está ocurriendo. Imagínate, esto es una iglesia aquí, dentro de una urbanización pequeña, relativamente comparada con otros ministerios. Y cómo desde aquí, desde estas 4 paredes, puede llegar el evangelio a los confines de la tierra. Y sin mencionarte, imagínate, Facebook, todas las redes que hay disponibles, YouTube, todo Instagram, todo lo que está ahí disponible, día y noche, 24/7. Dicen que en China la iglesia subterránea está avanzando y creciendo de una forma hasta en China. Dice que se aprenden las escrituras, se pasan como en los tiempos de antes, los papeles de la Biblia y se los memorizan. Y asimismo, hasta en lugares remotos, se sabe que hay lugares donde ya pueden accesar lo que es el evangelio a través de puntos de los teléfonos, de computadoras, en lugares que quizás no hay otras cosas, pero eso está ahí. Y a través de eso se está cumpliendo la palabra. O sea, ¿qué tiempo dentro de todas las dispensaciones y el tiempo que ha vivido el mundo? Ha habido un momento como el que estamos viendo, que desde tu celular y de donde quiera que tú estés, tú ves lo que está pasando en el mundo completo. La ciencia aumentaría, que marca otro kairos para nosotros. Y lo más importante para nosotros, que el evangelio se esté hablando por todos los confines de la tierra, porque dice que entonces vendrá el fin. O sea, que según esto siga avanzando del evangelio, mientras más nosotros demos a conocer el evangelio, por eso a esta iglesia, que es relativamente, como te dije, no es un mega ministerio, como el Señor ha abierto puertas para programas de televisión, de radio toda la semana, y televisión en 2 emisoras, y prácticamente todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, está saliendo palabra. Y eso es uno nada más. Imagínate todo lo que está ocurriendo a nivel del mundo completo. Ese es un kairos. Y el evangelio se está predicando por todos los confines de la tierra. O sea, sabiendo ya esto, Israel ahí, todo lo que está ocurriendo, el evangelio y todo lo que está ocurriendo, y lo que va a empezar a ocurrir, que por eso es que la iglesia tiene que saber que esto es un kairos. Dice que se derramaría su espíritu sobre toda carne. Y vamos a ver gente que nosotros jamás pensamos que iban a servir a Dios, que van a ser llenos del Espíritu Santo, van a servir a Dios. Vamos a ver nuestras familias venir a Cristo, desde el más pequeño hasta el más viejo, porque es el cumplimiento también de lo que estaría, porque el Señor sabe que para este tiempo necesitamos un investimiento muy especial. Llenura, investimiento, porque las huestes de maldad que está en este tiempo, solo con el poder de Dios, se detienen. Y nosotros estamos aquí para detenerla. Eso es lo que nos mantiene todavía aquí, detener ese espíritu de iniquidad y de anticristo. Bien, vamos a seguir analizando lo que nos enseña la palabra a la luz del Cronos y el Kairos. Ya sabemos estas 3 que acabamos de mencionar como entre muchas de lo que está sucediendo, pero las 3 grandes que están sucediendo, y a la cuarta, que es la multiplicación de la maldad, la corrupción, la degeneración de los hombres, el carácter de los hombres. ¿Qué más evidencia queremos de que estamos dentro de un kairos bien marcado de Dios? Vamos a ver, Dios ha trazado un plan eterno. Y dentro de ese plan eterno, esto tiene que ver con los propósitos de todo lo que ocurra
en cada individuo dentro de la tierra, porque somos creación de Él. Todos nosotros somos creación de Él, hijos de Él. Y Dios ha trazado un plan para nosotros, porque para eso fuimos creados. Amén. Y esta es la razón por la que nosotros los creyentes debemos rendirnos en este tiempo con mayor entrega, con mayor intensidad cada día, permitiéndole al Espíritu Santo que obre en nosotros lo que tiene que obrar para este tiempo. Porque para este tiempo te aseguro, te lo aseguro, que si tú te haces dócil al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a estar poniendo en ti algo más poderoso que todo lo que tú has vivido hasta el presente en tu servicio al Señor. Lo va a hacer. Lo va a hacer porque está en la palabra. Quiere decir que es importante si nosotros sabemos que estamos dentro de un kairos, y ese kairos incluye a nosotros un papel protagónico como iglesia, pues entonces es importante que vivamos primero conociendo la voluntad de Dios, amado, en nuestras vidas. Tú tienes que saber para qué Dios te llamó. Por eso, antes de este estudio del Kairos, estuvimos hablando, si sabemos para lo que nos estamos preparando, para irnos a un reino incontaminado, un reino que vimos todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros, en los cielos, el Rey de los cielos. Y vemos que tenemos que entender claramente cuál es la voluntad de Dios, que es llevarnos con Él, pero que aquí todavía estamos para hacer algo, que es que su palabra se propague y poder ser intercesores y ponernos en la brecha para que muchos sean salvos. Amén. Él quiere que su casa se llene. Lo dice la parábola de las bodas. Él quiere que su casa se llene. Y vemos aquí que es importante que entendamos eso y no vivir más luchando por hacer la voluntad de Dios, sino vivir sometidos a la voluntad de Dios. Amén. Y esto, cuando tú te rindes al Señor, pues dices, en verdad estamos en un kairos de Dios. En verdad yo necesito ser sometido a Dios de tal forma que yo pueda vencer sobre todas las cosas que me están rodeando. Cuando tú entiendes eso, esto te va a ayudar a no perder las oportunidades que Dios va a poner delante de ti para hablarle el Evangelio, para hacer defensa del Evangelio, para llevar tu vida a otro nivel espiritual. Amén. Quiere decir que, no me está cambiando acá, me lo cambia. Es importante conocer ese kairos de Dios, tanto en tu vida personal, porque tú eres importante para Él, y tenemos que conocer ese kairos en tu vida personal. También tienes que conocer el tiempo que estamos viviendo como iglesia, no solo tú, porque acuérdate, ya no se trata solo de nosotros. Ahora nosotros tenemos que entender que somos un cuerpo ¿de qué? De Cristo. Fuimos injertados al cuerpo de Cristo. Ya no podemos estar como llaneros solitarios. Nosotros tenemos que tener una identificación que es hijos de Dios, parte del cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra, porque ese pueblo es el que vienen a buscar. Amén. Y tú tienes que estar identificado como cuerpo, injertado gracias al cuerpo de Cristo. Amén. Quiere decir que tienes que conocer en tu vida personal el tiempo que te ha tocado vivir, en la iglesia lo que nos ha tocado vivir, y también donde tú vivas y en el mundo lo que está ocurriendo dentro de este kairos que estamos viviendo. En tu vida, para que veamos que siempre ha habido unos tiempos específicos en tu vida. Mira, en tu vida personal hubo un kairos cuando tú te salvaste, fue un tiempo específico. Tú tenías una trayectoria en la vida. Llevabas tu vida una cronología, unas etapas, pero cuando tú te entregaste al Señor y el Señor te llamó y tú respondiste, ese fue tu kairos para salvación. Y verdad que fue un momento en específico, que uno siente ese llamado de Dios y empieza Él a transformarlo. Hay un kairos también, en el caso mío yo tuve uno para recibir un milagro de sanidad.
estando al borde de la muerte. Y ese momento a mí jamás se me olvidará, porque fue un momento específico de yo ver cómo Dios obra en un cuerpo y cómo Dios trabaja en la vida del hombre. Hay un Kairos también para nosotros como iglesia, ahora como iglesia y como escogidos de Dios. Y no podemos estar enajenados de esto. Esto debe ser una motivación, un impulso para nosotros servir a Dios. Mira, yo entiendo que el momento que la iglesia entiende, el tiempo que estamos viviendo en el Kairos de Dios en que estamos, se supone que las iglesias estén llenas, que la gente quiera todos los días servir a Dios, que quieran estar esperando que la iglesia se abra para servir a Dios. Mientras eso no ocurre, es que hay algo que nos falta en entender el momento que estamos viviendo. Y que Cristo viene. Y que estamos en una preparación final. Amén. Quiere decir que estamos en tiempos postreros y Dios quiere derramar su Espíritu Santo con poder. Con poder. Pero por eso fue que cuando los discípulos iban a comenzar la obra sobre la tierra, Él dijo, no hagan nada hasta que yo les dé investimiento de poder. ¿Y qué tú crees que el Señor va a hacer? Cuando fue a empezar la iglesia, Él le dijo eso a ellos y lo hizo. ¿Cómo tú crees que Él va a hacer con la iglesia en este tiempo postrero ante lo que vamos a enfrentar? Nos va a dar un investimiento de poder sobrenatural. Nos lo va a dar, porque Él sabe que lo necesitamos. Él sabe que lo necesitamos. Y Dios quiere, por eso es que está la profecía de Joel. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne y verán visiones y tendrán sueños. Porque Él sabe que eso es para el Kairos, de cuando venga este tiempo que estamos viviendo, y tenemos que entenderlo porque nosotros somos parte de eso. Tú y yo somos parte de eso, y hasta que no entendamos que somos parte de eso, nos quedamos como rezagados, como si eso no tuviera que ver con nosotros. Pero eso va a ocurrir con nosotros. Es con nosotros que ocurre. Nosotros somos los brazos, los ojos, las piernas, todo lo de Dios sobre la tierra. Él se manifiesta a través de su iglesia, amén. Por eso estamos aquí, amén. Por lo tanto, nuestra actitud debe ser, aquí estoy. Cambia lo que tengas que cambiar, haz lo que tengas que cambiar, muéveme como tú quieres que me mueva, enséñame lo que tú quieres que yo debo conocer, amén. Y Dios va a trabajar con nosotros, porque somos su iglesia. Imagínate, si como individuo nos dice, tú eres la corona de la creación. Como iglesia, ¿qué dice? Tú eres mi pueblo escogido, tú eres mi posesión exclusiva, tú eres hijo del Dios Altísimo, yo voy a llevarte conmigo para siempre. Amado, ¿qué debemos nosotros responder y dar a cambio? Nos pesa tanto entender que somos pueblo de Dios. Mi alma alaba a Dios. Dios va a trabajar con nosotros, su iglesia, para perfeccionarnos más en entender todo esto, amado. Para perfeccionarlo, porque es un tiempo, un Kairos muy especial en el cronos de tu vida y en el Kairos de Dios. Tienes que saber que el cronos de tu vida, la trayectoria de tu vida, va a entrar a un Kairos de Dios. Amén. Y también Él va a trabajar con nuestra vida, nuestro carácter, va a trabajar con nuestra forma de ser, porque si esos tropiezos para entender lo que debe ser un pueblo de Dios, Él lo va a cambiar. Para que seamos lo que debemos de ser, amén. Él no puede depositar vino nuevo que viene en odres viejos. Él quiere trabajar con nosotros en direcciones específicas en este tiempo postrero. Hay unas direcciones específicas, como trabajó con la iglesia primitiva,
cuando les dijo, ustedes son los que van a hacer la gran comisión. Y les dio una dirección específica que lo vemos, que le dio, esto es lo que van a hacer. Aquí es que van a hacer primero, y primero va a ser de esta forma, después de esta forma. Y ellos cuando entendieron eso, no temieron más, se volvieron arrojados valientes, no salían del templo y de las casas llevando la palabra de Dios por la aldea. Las pedras las soportaban, las cárceles las soportaban, todo porque habían entendido quiénes eran. Nosotros tenemos que entender quiénes somos, amados. Y hay 3 direcciones específicas en este tiempo que Él nos va a llevar. Una, te va a dar crecimiento personal en tu vida, hablando de crecimiento espiritual. Ya no podemos ser niños fluctuantes, porque los niños fluctuantes son arrastrados por toda clase de doctrina, para allá, para acá, oyen cualquier cosa por allá, oyeron en YouTube algo que aquel dijo, para allá se arrastran. Oyeron al otro que dijo, no, para allá se arrastran. Pero cuando tú dependes del Espíritu Santo de Dios, que es el que está para guiarte, para darte el crecimiento que necesitamos para este Kairos, para este tiempo, va a suceder algo. Dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a ser un varón perfecto, lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta del Señor. Y nos dejó el Espíritu Santo para ayudarnos. Nosotros sencillamente nos tenemos que hacer dócil. Nosotros no somos los que obtenemos nosotros mismos el crecimiento. Uno se pone en las manos de Dios, uno se rinde en sus manos y el Espíritu Santo es quien hace la obra. El que comenzó la obra, la completa. Y la necesita completar ahora, porque estamos en un Kairos que nos vienen a buscar. Él quiere completar esa obra. Su deseo es llevarnos a un crecimiento mayor. Y uno como pastor a veces se goza cuando ve ese crecimiento y esa hambre en las vidas, cuando te hablan. Pero también sabemos que hay mucha obra que falta de hacer. El Espíritu Santo, y todo va a depender de que cada uno de nosotros nos hagamos dócil a Él. Quiere decir que su deseo es llevarnos a ese crecimiento, y si no lo entendemos, si no lo tenemos claro, si luchamos, si resistimos, si no nos exponemos, si ni tan siquiera si tenemos lucha hasta para servir a Dios, si tenemos lucha para hacer la voluntad de Él, pues no lo estamos entendiendo. Y Él quiere llevarnos a eso porque Él quiere hacer su obra completa. ¿Tú crees que Dios hace cosas a medias? No. Pero tampoco obliga a uno. Uno se tiene que rendir. Uno se tiene que hacer dócil. Yo siempre digo, el Espíritu Santo es un caballero. Él no fuerza a nadie. Ahora, Él ve cuando tú quieres. Por eso el Señor veía los que estaban en los corazones de sus discípulos. Y ese es el Espíritu que está dentro de ti. Él sabe. Él conoce lo que está en nuestros corazones. Y Él quiere hacer esa obra completa porque para eso nos dejó el Espíritu Santo. Amén. Y está aquí viviendo dentro de nosotros. Y su meta es hacernos cada vez más a la imagen de Jesucristo. ¿Qué meta, amado? Una meta grande. Él está tratando de llevarte, si entendemos esto, está tratando de llevarnos a nuestro destino final. Tú has tenido un cronos desde que naciste, has vivido tantas etapas, tantos procesos. Tuviste un Kairos cuando conociste a Cristo, pero ahora te están preparando para tu destino final, sea que estemos vivos o estemos muertos, nos vamos a ir con Cristo. Amén. Mi alma alaba a Dios. Mira lo que dice Juan 16:13. Si lo podemos leer allá en tu Biblia, pero lo que nos dice es que el Espíritu Santo
nos guía a toda verdad. Para eso se nos dejó. ¿Y tú crees que necesitamos ahora la verdad? Con tanto engaño y tanta mentira por donde quiera. Necesitamos estar agarrados y guiados por el Espíritu de Dios, porque Él te va a enseñar las cosas de ahora y lo que está por suceder. Amén. Pero su poder es mucho más que para hablar en lengua. Su poder es para ser manifestado en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, guardarnos sin mancha, irreprensible hasta su venida. Y para eso el Espíritu Santo necesita que le demos el control y el gobierno de nuestra vida. Hay que dárselo. Si tú dices que Él es tu Señor, pues si es tu Señor, tú tienes que rendir tu vida a Él. A ese Señor que tú dices que es el Señor de tu vida. Y que Él gobierne, que Él tome el control. Que si Él es el maestro, porque el Espíritu Santo dice que Él nos enseña, pues nos dejemos enseñar. Y le busquemos, nos estemos conectados con Él, porque Él nos va a querer enseñar y tú vas a recibir. Porque lo bueno de cuando es el Espíritu Santo que te enseña, tú lo recibes de espíritu a espíritu. No hay intermediario. No tienes que buscarlo en YouTube, ni tienes que ver que se le reveló a aquel hombre o al otro, Tú lo recibes de espíritu a espíritu. Por eso cada uno de nosotros, si hemos recibido a Cristo, tenemos el Espíritu Santo, el Maestro, el Paracleto, el que nos ayuda, el que nos enseña, el que nos consuela. Mi alma alaba a Dios. Por eso Él le dijo a sus discípulos, cuando Él se iba a ir, le dijo, mira, el Espíritu Santo va a ser para ustedes, la iglesia, todo lo que Él había sido para sus discípulos. Es más, le dijo, le conviene que yo me vaya. Porque ustedes, mientras están conmigo andando, pues ustedes yo les enseño. Pero cuando yo me vaya, el Espíritu Santo va a estar donde quiera que ustedes estén. Y les vas a enseñar lo mismo que yo les estaba enseñando a ustedes. Y les va a mostrar hasta las cosas que sucederán después. Qué tremendo, amado. Esto es un privilegio. ¿Cuántos entienden el privilegio de tener el Espíritu Santo? Esto es algo muy grande, demasiado de grande. Amén. ¿Cómo sé que yo estoy permitiendo que Él obre en mí y produzca esa obra magna que Él quiere producir en mí? Lo primero, cuando se le cuestionaba a alguien si era del Señor o no era del Señor, dice, por los frutos los conocerá. Porque el Espíritu Santo produce un fruto. El Espíritu Santo produce un fruto. Y ese fruto manifiesta todas las cosas del Espíritu. Amén. Y quiere decir que por sus frutos los conocerá. O sea, que tu familia, tus vecinos, tus hermanos, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu tío, tu abuelo, va a ver que en verdad Dios ha hecho y está haciendo una obra en ti. Y que si te equivocas porque estamos en un proceso, uno dice, perdóname. Y uno vuelve otra vez a intentarlo. Pero por los frutos que nos conocemos. Podemos conocer mucha palabra, amado. Podemos orar muchísimo, podemos servir, estar, pero el Señor ve si hay fruto. Por eso se maldijo la higuera cuando no había fruto. Porque tiene que haber fruto, porque eso es lo que manifiesta lo que es la obra interior que Dios está haciendo en nosotros. Tenemos que saber que todo lo que estamos viviendo es un plan glorioso de Dios para tu vida. Es un plan grande de Dios. Y que entiendas tú que tu destino es más alto de lo que tú piensas. ¿A cuántos no le ha pasado? Que cuando comenzaron a servir al Señor, uno estaba con las cositas que ya Dios estaba haciendo con uno. Uno decía, Dios mío, ¿qué es esto tan grande? Pero después te das cuenta cuántas cosas
tan grande Dios está haciendo. A mí me pasó esta semana y el pastor que de momento estábamos en casa y de momento nos miramos así y dijimos, wow, qué muchas cosas Dios nos ha permitido conquistar juntos. Y se estremece el espíritu de uno, porque uno se da cuenta que no es uno, sino que es mantener la unidad de la fe y del propósito y dejarse llevar como un niño de la mano de Dios. Porque Él te va llevando por todas las etapas hasta que tú entiendas que entonces, como ahora estamos en un Cairo especial y por eso Él tiene que trabajar con toda nuestra vida, nuestros deseos, los planes, las debilidades. Él tiene que trabajar con todo eso porque nos está haciendo una iglesia gloriosa. Amén. Una iglesia que se parece a Él. Amén. Y el Espíritu Santo va a exponer lo que está en el corazón. Lo va a exponer. Lo va a sacar. Cuando te lo saque, no te compunjas. Humíllate ante el Señor y dice, Señor, ayúdame a cambiar esto. Yo quiero cada día que tú trabajes y completes tu obra en mi vida. Amén. El Espíritu Santo, eso es lo bonito y lo grande del Espíritu Santo, que Él nos consuela y nos ayuda en nuestras debilidades. Él no está ahí para decir, tú eres un débil y mira lo que hiciste. Él, cuando nos hacemos dosis y reconocemos esa debilidad, ahí inmediatamente Él te ayuda a trabajar con esa debilidad. Si tú se lo permites, amén. Quiere decir que Él nos consuela y no es manipulando las emociones. Él nos consuela edificándonos en nuestro hombre interior, trabajando ahí profundo dentro de nosotros. Así es que Él nos consuela. A veces por ahí vamos y buscamos ayuda y esto y lo otro, o buscamos entretenernos y sentir paz y nos damos cuenta que pues eso manipuló nuestras emociones por un momento, pero después seguimos igual. Pero cuando es el Espíritu Santo, Él trabaja en nuestro hombre interior. El Espíritu Santo habla al corazón. El Espíritu Santo nos está avisando. ¿Cuánto sienten el aviso? El aviso, por eso estás ahí sentado. Tú sientes el aviso. Busca, prepárate. Está en un tiempo especial y Él te quiere hacer entender las cosas que quizás tú todavía no entiendes todo, pero cuando te expones a la presencia de Él, ahí lo entiendes. Amén. Y Él te lo revela y Él quiere que tú entiendas todo lo que Dios quiere que tú entiendas y como Él quiere que tú lo entiendas. Amén. Porque Él es soberano y Él va a trabajar profundamente haciéndote entender las cosas no desde tu perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios mismo y de lo que el Espíritu Santo quiere producir. Tenemos un ejemplo en la palabra de Dios que fue ese ejemplo cuando José, después que pasó todo lo que pasó, José vendido por los hermanos, acusado injustamente por la esposa de Potifar, en la cárcel, todo lo que pasó, Dios estaba tratando con él. Fíjate que es así que donde quiera que iba, no importara lo que se levantara en contra, Dios siempre lo posicionaba, hasta en la cárcel. Y llegó el momento que José tenía que entender y enfrentar aquello que era el pasado y que su corazón se liberara de si había algún vestigio de lo que quedaba, de lo que su familia le había hecho a sus hermanos. Y cuando llegó ese momento que los hermanos fueron a parar allí, dice que los gritos de José se oían por todo el palacio. Porque Dios, para posicionarnos, que es el Cairo que hay ahora, posicionar a su iglesia, va a sanarnos profundamente y para sanarnos profundamente nos va a hacer entender quiénes somos y qué Él quiere con nosotros. Cuando José tuvo de frente lo que le había producido dolor y estaba guardado posiblemente ahí. ¿Cómo lo sabemos? Porque salieron los gritos de dolor. Y no fue un poquito, lo oyó todo el mundo que estaba en el palacio.
Pero tenía que José, antes de ser posicionado como segundo en mando y poder en un tiempo, en un kairos de sequía, en un kairos de hambruna, poder ser utilizado por el Señor, tuvo que sanar todo y enfrentar su realidad de lo que había sucedido y dejar que esos gritos salieran, ese dolor saliera. Eso. Y ahí dice que en el momento que después sus hermanos entendieron que era José y se avergonzaban de lo que habían hecho, ¿qué salió de la boca de José? Dijo, no se preocupen, todo lo que sucedió, ahora entiendo que era un trato y un plan de Dios para posicionarlo, para que entonces él pudiera hacer lo que estaba haciendo. Y hay veces, si no hay sufrimiento, si no hay etapas, si no hay en tu vida, en tu cronos de tu vida, sabe Dios todos los sufrimientos que tú has pasado, pero tú tienes que entender que si tú estás aquí sentado, hay un kairos de Dios para salir de todo ese sufrimiento, de todo eso que te ha perseguido, de todo lo que ha detenido, y te quiere posicionar porque eres hijo de Dios, hija de Dios. Y cuando sale lo que verdaderamente estaba ahí, entonces tú eres libre. Y Dios quiere un pueblo libre, un pueblo sano, un pueblo lleno del Espíritu Santo, no lleno de dolor, no lleno de otras cosas que afectan. Y cuando Dios entra y te enfrenta con la realidad de aquello que por tanto tiempo ha estado ahí presente, poniéndote etiquetas de esto, de lo otro. No, tú no puedes ser como los demás por esto. Se acaban todo eso, amado. Y Dios sana. Y eso fue lo que hizo con José. Y es que Dios te va a hacer entender. Olvídate del pasado. Olvídate de lo que has pasado. Enfócate en que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que vas a vivir unos momentos bien importantes dentro del kairos de Dios, del plan de Dios, y que nos vienen a buscar entender que hay un kairos de Dios para ti como iglesia de Dios, y que si estás aquí, tú estás injertado en el cuerpo de Cristo, y que nada te separe del cuerpo de Cristo, y que tú vas a hacer todo lo que Dios quiere, y no lo que el enemigo ha querido en el pasado. Y aquí vemos que Dios nos está hablando ahora como Él dijo. ¿Cómo dijo Jesús que nos iba a hablar? De la boca de Él salió. Por sus señales, por acontecimientos, según la cronología de su plan eterno y de Cairo. Inclusive cuando le decía a Daniel, Daniel, sella esto es para el fin. Juan, esto es lo que va a suceder primero. Va a ser así, la iglesia, los mensajes a la iglesia, porque Él se iba a llevar la iglesia. Después los diferentes, abrir el sello, los juicios en un orden cronológico hasta el kairos de su cumplimiento. Inclusive los ángeles que cuando dice la escritura, cuando se van a desatar los diferentes juicios, los ángeles tienen que esperar la orden para ese juicio, porque es el kairos en ese momento de ese juicio. Así nosotros tenemos que estar preparándonos para grandes cosas en este tiempo de Dios. Este es el tiempo donde veremos cómo el Espíritu Santo nos va a hablar. Y ya nos está hablando por todo lo que está ocurriendo, todo lo que estamos oyendo, todo lo que estamos viendo. No lo podemos negar, amado. Y nos está dando convicción a nuestros espíritus que esto es algo en verdad nunca antes vivido, y que sabemos que Él viene por su iglesia y que vienen juicios sobre la tierra a causa de los hombres y la corrupción, y que no quieren entregar sus vidas a Cristo. Pongámonos de pie, amado. Gracias, mi Dios. Hay unas verdades espirituales que tenemos que entender. Es tiempo de vivir con expectación
de que el Espíritu Santo va a hacer grandes cosas. No es hora de oír voces extrañas ni buscar cosas ajenas a Dios, sino ver el cumplimiento de su palabra en nuestra vida y en lo que nos rodea. Es tiempo de esa gran promesa de Dios, que Él haría grandes cosas con los que están esperándole, que Dios va a intervenir, que nada nos debe sorprender, que nos tenemos que preparar para lo que jamás hemos visto. La iglesia de Jesucristo será levantada por el Espíritu Santo en el día glorioso del arrebatamiento y va a ser una iglesia llena de poder y de autoridad. El pecado y la maldad se multiplicarán, pero la gracia de Dios estará sobre nosotros. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias. Dale gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Padre. Adoración, pedimos que pasen los de la adoración. Gracias. Gracias te damos por el Espíritu Santo. Gracias te damos porque es un privilegio vivir este Kairos, este momento decisivo, trascendental, donde tú estás trabajando con nosotros. Espíritu Santo, sigue ayudándonos en las debilidades, sigue perfeccionándonos, sigue Jesús a la diestra del Padre intercediendo por nosotros de día y de noche. Espíritu Santo, derrama tu espíritu sobre toda carne. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No te desenfoques, hermano. Mantente adorando a Dios. Proclamando en tu corazón la palabra que has oído. Proclamándola, creyéndola. Haciéndola tuya. Haz tuya la palabra de Dios. ¿Cuántos entienden que estamos en un Kairos? Hay un llamado de Dios, no de hombres. Hay un llamado de Dios a su iglesia. Por eso tú sientes ese deseo más fuerte de servir a Dios. Por eso lo estás sintiendo. Por eso Dios te despierta de madrugada. Por eso Dios te dice, vence sobre las pruebas. Por eso Dios te dice, no importa lo que vean tus hijos, sigue mirándome a mí.